Saludamos con mucho gusto a Alejandro Félix, licenciado en Derecho y abogado, consultor. Muy buenos días, Alejandro, de la Barra Sonorense de Abogados. Muy buenos días, qué gusto saludarte, Karina. A ti y a Gusto de todo el saludarle. auditorio. Gracias, Alejandro. Hoy vamos a platicar de un tema, híjole, que cada vez lamentablemente es más común de lo que quisiéramos. Son de las fake news o las noticias falsas en las redes sociales sobre todo, y que a veces sin confirmar compartimos. ¿Hay alguna repercusión legal? Coméntenos. ¿Por qué tocar este tema? Y a unos días, pues en esta semana de elecciones, por cierto. Mira, qué buen tema. El tema de las noticias falsas, primero yo creo que hay que aclarar al auditorio que finalmente pues no somos expertos en la materia, ¿no? Y difícilmente podemos establecer de alguna forma si la noticia que estamos viendo es falsa o cierta. Yo creo que primero, antes de entrar al tema legal, entremos en materia precisamente de cómo el usuario, siguiendo breves pasos, podemos primero alcanzar esa meta de lo que es combatir las noticias falsas. Y el paso número uno que debemos de seguir es verificar la fuente, Karina. Antes de compartir cualquier noticia, tenemos que investigar la fuente. Hay que ver si es un medio de comunicación reconocido y confiable o si es la prima de mi tía que prácticamente comparte todo a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. Definitivamente yo creo que hoy en día tenemos que también contrastar la información, no quedarnos con una sola fuente. Si ya una vez que verificamos la fuente y creemos que es confiable, bueno, vayamos a internet a ver qué otros medios están publicando esa información o diciéndonos o hablándonos de esa información. Definitivamente no hay que quedarnos con una sola fuente y contrastar esta información. Y seguido de esto, analizar a fondo el contenido. Yo creo que una vez que tenemos claro que efectivamente la información que se está compartiendo o que nos están haciendo llegar pudiera tener ese sesgo de que es cierto, pues vamos a ver el fondo del contenido, ¿no? Porque muchas veces son noticias que pueden llegar a ser sensacionalistas, ¿no? Uh-huh. Como que en 3 días va a caer un meteorito en la Tierra y se va a acabar la humanidad al igual que todos los dinosaurios, ¿no? Yo creo que tenemos que prestarle atención al contenido y por último, Karina, consultar a los expertos. Sí. Finalmente, medios de comunicación serios y periodistas serios como lo eres tú y como es este Gracias. medio, pues en definitiva son medios confiables a los cuales recurrir cuando queremos en definitiva saber si esta información es cierta o falsa. Digo, siempre tenemos al alcance a un periodista o un medio de comunicación con lo cual podemos consultar la veracidad de una noticia y pues definitivamente también buscar una opinión en este punto, así como buscar expertos en el tema. Y ahora sí, específicamente, si se está hablando de un tema que tiene que ver con la administración pública, de que si se va a ver o no va a haber recortes, o va a haber o no va a haber continuidad de programas, pues en definitiva hay expertos que nos pueden aclarar esa información. Uh-huh. Yo creo que primero tenemos que seguir estos pasos de verificar la fuente, contrastar la información, analizar el contenido y consultar con los expertos para poder primero tronar este esquema de la proliferación y la viralización de las noticias falsas, Karina. Sí, y bueno, ¿hay alguna repercusión legal para alguien que habitualmente comparta ya sea un medio de comunicación o particular? ¿Cómo funciona legalmente, Alejandro? Fíjate que aquí podríamos hablar de daños a la reputación. Uh-huh. Digamos que si se está proliferando información que en definitiva es falsa, que repercute en una persona y sobre todo puede llegar a repercutir en su reputación, bueno, pues tenemos un tema de un daño reputacional que en definitiva puede llegar a tener una acción legal. Uh-huh. Es decir, sí o sí que podría llegar a tener una consecuencia debido a que si se está compartiendo una información de una persona que obviamente es falsa y que sí tiene ese carácter y es comprobable, pues la persona que está siendo afectada en su círculo, ya sea patrimonial o Sí. reputacional, puede llegar a tomar una acción legal
que en definitiva sí o sí puede volverse un daño también patrimonial para la persona que está esparciendo o difundiendo este tipo de noticias. Sí, ya sea particular, sea empresa, medio de comunicación. Está el derecho a réplica, por cierto, pero también hemos visto que en muchas ocasiones se viraliza o se difunden imágenes, ya sea de cuerpo, nombres completos, donde se hace una revictimización y en muchos de los casos no es la persona o hay una equivocación en la fotografía, se difama a otra, en fin, hay muchas situaciones y de pronto decimos, bueno, ¿qué hago? Muchos optan por el derecho a réplica, que se hace efectivo, bueno, en este caso el medio de comunicación o se le solicita al particular, pero ya viéndolo desde un aspecto legal, me preguntaba si alguna persona que se ha visto envuelta en una situación, una falsa noticia, si puede hacer algo al respecto, nada más así como que ahí lo dejo, ¿no? Hay derechos, hay derechos. Claro, definitivamente. Yo creo que aquí se tiene que analizar cada caso en lo particular porque dar una resolución de manera general es un poco complicado porque cada caso es diferente, tiene una implicación y es diferente, ¿no? Aquí podemos apelar primero a que si la información es de carácter personal, bueno, también podemos ejercer nuestros derechos en materia de protección de datos personales. Uh-huh. Es decir, si esto hubo una violación de información que repercute en mi patrimonio, es decir, si se divulga información que tiene que ver con mi religión, con mi credo, con mis finanzas, con cualquier otro dato personal que puede ser sensible o no, o cualquier otro dato que me convierta en sujeto identificado o identificable, pues para eso tenemos instancias que podemos perseguir para obviamente ejercer nuestros derechos ARCO para poder eliminar esa información o sancionar a la persona que está haciendo mal uso de nuestros datos personales. Muy bien. Esto, bueno, ya si se requiere alguna asesoría legal, es importante, bueno, saber que hay una opción y que está el tema legal y con los expertos, abogadas y abogados, bueno, que pueden llevar de la mano algún caso en que termine, ya decíamos, en una conciliación bien, sí, o bien una demanda por este hecho. Así es, Karina. Y pues definitivamente decirle al auditorio que siempre es importante, antes de convertirnos también en un objetivo por andar replicando noticias que no sabemos que son ciertas o falsas, sí. Pues bueno, primero seguir los pasos que comentamos anteriormente y siempre, como lo decimos en todos lados, la prevención antes de la sanción, Karina. Sí. Porque definitivamente no necesitamos más gente en las cárceles. Sí, y la verdad, insisto, estamos en una semana complicada, sobre todo un fin de semana que será de mucha información. Tenga cuidado con lo que comparte, revise muy bien. A veces damos por hecho un hecho que ni siquiera es de aquí ni es reciente, o bien información comprometedora que no nos consta y que solamente replicamos, que genera psicosis, que genera caos, que genera miedo. Y sí, yo diría irnos a los medios o a los periodistas o a los medios oficiales también de información, en este caso, o bien medios de comunicación más bien que usted considere son de su interés, con los que usted crea que existe confianza y credibilidad para mantenerse informado y es difícil a veces corroborar si la información es real o no de otra manera en redes sociales, pero sí váyase siempre a los medios que usted considere, es importante. Y aún así, a veces también hay errores, ¿no? Que los menos, gracias a Dios, pero sí, es importante considerarlo, sobre todo en este fin de semana de elecciones, por cierto, históricas, Alejandro. Es correcto. En definitiva, yo creo que hay que decirle al auditorio que no necesariamente porque lo vimos en Internet es cierto, no porque lo diga un medio de comunicación, puede establecerse como cierto. Siempre podemos contrastar la información. Sí. Y obviamente decirle, insisto, al auditorio, es bien importante pensar 2 veces antes de compartir una información, porque en definitiva es la viralización lo que le da el impacto a cualquier nota, ya sea cierta o falsa. Muy bien. Pues, ¿algún teléfono de contacto, Alejandro, para servicios particulares? Con todo gusto, mi teléfono es 6622-760830. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Excelente día. Igualmente, bonita semana. Gracias.